Bien. Qué gozo cantar del gozo. Hemos cantado acerca de la alegría, hemos cantado acerca de la gratitud y hemos cantado acerca del gozo. Y justamente ese es el tema de esta mañana. El gozo del Señor. Dice Nehemías que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Lo creemos? Es el gozo que viene del Señor, no es el gozo nuestro. Es un gozo que viene de disfrutar una comunión íntima con nuestro amado Señor. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Padre, en esta hora damos gracias, mi Señor, porque tenemos el privilegio de abrir tu palabra, sabiendo que es tu mensaje a nuestros corazones, que es tu voluntad para que nosotros la obedezcamos. Guíanos, Padre, a tener un corazón sensible a tu voz. Gracias porque estamos terminando un año más y hemos visto tu mano poderosa guardándonos. Hemos visto tu provisión, tu fiel cuidado, tu bondad con nuestras vidas, aún tu misericordia para con aquellos que aún no han llegado a Cristo, Padre. Gracias, mi Señor, porque tu paciencia es para salvación. Clamamos, Padre, porque como iglesia escuchemos tu voz, tengamos un corazón sensible a tu mensaje, Padre. Danos la sabiduría para ser instrumentos útiles en tu mano, que hagamos nada menos ni nada más que tu voluntad. En tu tiempo, conforme a tu propósito, para la gloria y la honra de tu santo nombre. En el nombre de mi Señor ponemos nuestras vidas y ponemos este tiempo agradecidos con tu preciosa bondad, en el nombre de nuestro amado Salvador, Señor Jesucristo. Amén. Iniciamos el capítulo 3 de Filipenses. Y comienza el versículo 3, por lo demás. Y eso nos lleva a recordar el capítulo 2, que nos habla de 4 hombres que fueron ejemplo de servicio. Comenzando por nuestro amado Señor Jesucristo, que fue el tema de la cena en esta mañana, de tener el mismo pensamiento de Cristo Jesús, de seguir cada día sus pasos, de ser hechos a la imagen de Él, conforme a su propósito, conforme a su carácter. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas, que seamos hechos a la imagen de Cristo. También vimos en el versículo 17, dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Vimos el ejemplo de Pablo, un hombre que entregó su propia vida por amor al Señor, en servicio y sacrificio por la fe de los hermanos. Y mire que él hace extensivo primeramente el gozo de él, y también gozaos y regocijaos vosotros conmigo. La exhortación es, como iglesia, permanezcamos en el gozo del Señor, porque el gozo va unido al amor, y el amor y el gozo van unidos a la gratitud. Mire que muchas veces pensamos, si voy a trapear el salón, si voy a organizar las sillas, y hay carga en mi corazón porque no me ayudan, mejor suelto eso y no lo hago. Porque ¿qué es mejor? No hacerlo que hacerlo con carga. Porque el gozo trae satisfacción, trae paz. Que si lo hago solo, gloria a mi Señor, porque lo hago para Él. Y Él dice: todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no porque del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos.
Y dice el versículo 20, estamos evaluando un resumen del capítulo 20, lo que vimos en cuanto a estos 4 varones, el Señor Jesucristo, Pablo. Ahora el versículo 20 nos va a hablar de Timoteo. Dice, pues a ninguno tengo el mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Varones que sirvieron al Señor con gozo, con una entrega total. Dice, porque a ninguno tengo el mismo ánimo y que tan sinceramente se interese. En el corazón de Timoteo había amor por sus hermanos, había un interés genuino. Ese es el deseo que debe haber en mi corazón para servir al Señor. Dice, porque no buscaba su propio beneficio. Timoteo no buscaba lo suyo propio, sino lo buscaba la gloria de Cristo. Y el Señor Jesucristo exhorta a los fariseos, dice, porque ustedes buscan la gloria de los hombres, porque aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Cuando yo en el servicio busco mi propio beneficio, estoy amando más mi gloria que la gloria de, y en el servicio debo estar enfocado a que la gloria sea para el Señor. Un año más de vida que el Señor nos ha regalado, permanecemos, perseveramos en la libertad, en esa preciosa palabra, por nosotros mismos, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y gloria a Dios porque la mano del Señor ha estado con vosotros y nos ha guardado y sin duda alguna nos seguirá guardando. Lo que debemos tener es un corazón dispuesto. Porque si no hay en mi corazón una decisión de servir al Señor, voy a servir. Una decisión de ser un hombre que crezca día a día en mi fe. Y si yo crezco en mi fe, mi ministerio va creciendo, mi servicio para el Señor va creciendo. Pero si soy una persona conformista que me quedo ahí como estoy bien y no hago más, voy a quedarme ahí. Pero la voluntad del Señor es que crezcamos en la obra del Señor, siempre estando firmes y constantes en la obra del Señor. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y veíamos también en el versículo 29 hablando de Epafrodito. Dice, recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Un hombre que estuvo dispuesto a morir por causa del nombre de Cristo. Un hombre que estuvo dispuesto a servir e ir, caminar 1200 kilómetros para llevar la ofrenda que estos hermanos habían enviado para Pablo. Hermanos, ¿queremos este nuevo año servir al Señor? Es necesario estar dispuestos a sudar la camiseta. Es necesario estar dispuestos a disciplinar nuestros malos hábitos. ¿Puede haber un buen discípulo sin disciplina? No lo hay. Dice la Escritura que el hombre perezoso desea el bien que tiene el diligente. ¿Sucede eso en nuestros ministerios, en nuestras vidas? Que queremos hacer, pero no estamos dispuestos a permanecer. Y este gozo dice, por lo demás, entonces siguiendo el ejemplo de lo que acabamos de ver, del Señor Jesucristo, de Pablo, de Timoteo, de Epafrodito, el punto fundamental es que lo hagamos con gozo. Dice el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, porque el gozo nos da el Señor, porque es un fruto del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu Santo es gozo. Cuando yo hago las cosas con amor,
con gozo. ¿Es diferente el fruto? ¿Es diferente el resultado? Pensaba en un futbolista. Yo decía, qué bueno es ser futbolista. A nosotros nos gusta, bueno, la gran mayoría, nos gusta jugar fútbol. Nos deleitamos jugando fútbol. Si está lloviendo, no importa. Y si estamos jugando, ¿quién se va a salir porque comenzó a llover? Nos deleitamos jugando fútbol. Y el futbolista le pagan y le pagan muy bien por hacer lo que le gusta. O sea, qué vida más agradable. Estar haciendo lo que a mí me gusta y encima de todo me pagan. Muy bien. Ese es el anhelo de nuestras vidas. Que yo me deleite en mi Señor para que yo esté haciendo lo que a mí me gusta, no lo que a mí me toca, no una carga. Porque si es carga, mejor frene, descanse un poquitico, suelte la carga, descanse en el Señor y Él dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y yo os haré descansar. Porque el ministerio no lo podemos llevar en nuestras fuerzas, o lo podemos hacer, pero sin ningún fruto, con carga en nuestro corazón, sin ningún provecho. Porque el Señor Jesucristo dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué bueno poder evaluar en cuanto a finalizando año, el gozo del Señor. El gozo de adorar a mi Señor Jesucristo. El gozo de poder decir lo que hablaban esta mañana los hermanos, el Señor Jesucristo es mi Señor. ¿Tú quieres servir al Señor? Tienes que primero ir a Él y reconocer que Él es el único que puede darle la salvación, la vida eterna, el perdón de pecados. En Él hay nueva vida, en Él hay un nuevo nacimiento, en Él está el verdadero gozo. Entonces cuando estoy en Él, entonces ahora sí voy a servirle a Él. Porque si no voy a Cristo, si no permanezco en Él, no hay forma. ¿Quieres ser siervo de Cristo? Gloria a Dios por ello, pero tiene que ir a Él, reconocer que en el único que hay salvación es en Él. Y la Escritura dice que el que es de Dios, las cosas de Dios, busca. Dice que sean como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. En 1 Tesalonicenses nos dice, nos manda 5:10, dice que estemos siempre gozosos. Fruto del Espíritu Santo, mandamiento, en una comunión íntima con Él, está el verdadero gozo. Hermano, me gustaría que me regalara 1 de Pedro capítulo 1, versículos 7 y 8. Pensando en que el gozo en nuestras vidas comienza en darle lugar a nuestro Señor Jesucristo. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 7. Hablando de pruebas, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. A quien amáis sin haberle visto. ¿Amamos a nuestro Señor Jesucristo? ¿Le hemos visto? Le hemos visto con los ojos de la fe. Sabemos que Él es nuestro Señor, el creador de todo lo que existe, que Él nos dio la vida eterna, que en Él tenemos perdón de pecados, que hoy somos sus siervos y le amamos con alegría y con gozo. Gracias. Con gozo y alegría. Pero ese gozo es un gozo inefable, un gozo que no hay palabras humanas para describirlas. Ese inefable es que no hay palabra humana para describirlo, porque es un gozo que viene del Señor. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y para que mi gozo en vosotros sea cumplido. El gozo de nuestro amado Señor Jesucristo. El gozo de servirle a Él, de honrar su santo nombre,
decirle este nuevo año que viene, Señor, yo quiero servirte. Pero es necesario darle lugar a Cristo que Él demanda, que Él merece. ¿Por qué? Porque Él dio su propia vida por amor a nosotros. Porque Él se sacrificó hasta su muerte. Porque Él todo lo dio por amor a nosotros. Y ahora nosotros, ¿qué demanda Dios de nosotros? Que le sirvamos, que honremos su santo nombre. Romanos 15:13, mi hermano. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo. ¿Quién nos llena de todo gozo? El Dios de esperanza. No somos nosotros. Dice, y paz en el creer. Y paz en el creer. ¿Qué es lo que Dios demanda de mí? La fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que me lleva a mí como siervo de Cristo a crecer en la fe? La palabra de Dios, que es útil para, a fin de que el hombre de Dios sea maduro espiritualmente, que crezca en su fe, que crezca en su amor, que lo haga todo con gratitud, porque amamos al Señor, con plena plenitud de gozo en nuestros corazones. Dice, en el creer. Es bien interesante, en el creer. Pero si yo pretendo servir al Señor y estoy alejado de Él, y no me deleito en leer la palabra de Dios, no me deleito en orar, no me deleito en congregarme, no me deleito en celebrar la cena de mi Señor, ¿en dónde voy a ejercitar los dones espirituales que el Señor me ha dado? Porque dice la Escritura que los dones espirituales son para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y si no vengo a la iglesia, si no me congrego, en la iglesia el Señor nos manda a servirle. Claro, hay dones que se necesitan afuera, como el don de evangelismo, el de animar a otros, bueno, tantas cosas que afuera y adentro. Pero el Señor nos manda a congregarnos, indudablemente. Dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo servimos al Señor, pero es necesario permanecer en Él, para que seamos llenos de todo gozo y paz, fortaleciendo nuestra fe, que nuestra fe vaya creciendo día a día. Entonces tenemos gozo en permanecer en Cristo, pero gozo también en permanecer en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Nos gozamos en el Señor Cristo? Gloria a Dios por ello, porque ese debe ser mi deleite. Dice, no es comida ni bebida. ¿Cuánto tiempo pasamos en el día buscando la comida y la bebida? ¿Y cuánto tiempo le dedico yo a mi Señor? ¿Qué tan importante es para mí que mi vida sea controlada por el Espíritu Santo? Cuando dice la Escritura que seamos llenos del Espíritu Santo, me está diciendo que mi vida sea controlada y guiada por el Espíritu Santo. Y ahí es donde va a venir el carácter de Cristo formado en nosotros. Que antes era iracundo y ahora el Espíritu Santo me lleva a ser un hombre sobrio, prudente en palabras, prudente en mi andar, prudente en la forma que yo vivo, en la forma que trato a mi esposa, a mi hijo, en carácter, en el Señor Jesucristo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La Escritura dice que nosotros como creyentes podemos, el Espíritu Santo
no se va a ir de nosotros porque somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La salvación no la perdemos, pero por causa de mi pecado el Espíritu Santo está en mí, pero puede estar apagado, contristado. Yo puedo ser un hombre rebelde a la obra de Dios. Y el Espíritu Santo estar ahí, pero estar quieto. Pero el Señor dice en Romanos 12 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino al contrario, fervientes en espíritu. Un espíritu fervoroso en nuestras vidas. Gozosos en permanecer en el Espíritu, gozosos en permanecer en Cristo. Ahora Isaías 61:10, gozo en nuestro amado Dios, nuestro Dios y Padre. ¿Le llamamos Padre? ¿Se han puesto a pensar la bendición que tenemos de llamar a Dios Padre? De que Él es nuestro Señor, de que nosotros somos sus hijos, que somos parte de la familia de Dios. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. En este día de matrimonio, qué ilustración más maravillosa. Me rodeó, me vistió con las vestiduras de salvación. Nuestro amado Señor Jesucristo nos guarda, nos protege y nos deleitamos en lo que Dios hace en nuestras vidas, la manera que nos cuida, que nos guarda, la manera que nos bendice. Pero es necesario gozarnos en el Señor Jesucristo, en Dios, el creador de todo cuanto existe, en el Espíritu Santo. Y también dice Jeremías 15:10, gozarnos en la palabra de Dios. 4 aspectos fundamentales para que el gozo en nuestras vidas permanezca. Jeremías 15:10. No, ese no es. No sé si esté mal. Pero ahí nos habla de que Jeremías tomó la palabra y las comió y dice que fue dulce como la miel, dulce a su paladar. Deleite en la palabra de Dios. Y la Escritura dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en la palabra de Dios. ¿En dónde encontramos el verdadero gozo? El gozo que Dios trae a mi vida. Pero es necesario deleitarme en ese Dios maravilloso, en ese Dios altísimo al cual cantábamos ahora, el Dios creador de todo cuanto existe, que nos ha dado su Espíritu Santo, que nos ha dado al Salvador del mundo, que nos ha dejado su bendita palabra. ¿Qué tanto privilegio tenemos nosotros en tener la Biblia? En que podamos escuchar el mensaje de Dios de primera mano, de que yo puedo leer la Biblia. ¿Qué sería de nosotros si un día amaneciéramos ciegos? Si ya yo no pudiera leer la Biblia, no pudiera deleitarme en ir aquí al versículo y devolverme a ir a este libro. Deleite, gozo. Pero si yo pretendo servir al Señor y dejar la palabra de Dios de lado, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada que penetra, corta todo lo que no es la voluntad de Dios. ¿Qué debo hacer con lo que no es la voluntad de Dios? Cortarlo. ¿Hay alguna negociación ahí? Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue a mi boca dulce como la miel. Dice Hebreos que el hombre inmaduro espiritual, el hombre niño en la fe, es una persona inexperta en la palabra de Dios.
llevado por doquiera de cualquier viento de doctrina, porque no ha cimentado su vida, su conocimiento, el caminar con Cristo en la palabra de Dios. No lee la palabra de Dios, no se deleita en ella, no permanece en ella. Y si no hay una comunión íntima con mi Señor, ¿qué tipo de servicio le estoy dando? ¿Qué tipo de servicio le doy yo al Señor? Simplemente venir aquí a pararme al frente o estar en la puerta o en el ministerio que me den la agenda. Pero no me interesa si realmente me deleito en las cosas de Dios. Si no estoy dispuesto el sábado de la mañana a las 5 de la mañana a sacrificar 2 horitas, quitarme la cobija es fácil. No es fácil, menos cuando llueve. Pero prefiero otras cosas. Y claro, hay muchas veces que es justificable, pero muchas veces es sencillamente pereza. Mire que pensaba yo en cuanto a mi esposa. ¿Qué pensará mi esposa si me ve a mí parado acá? Ella sabe el tiempo que yo paso orando. Ella sabe el tiempo que yo paso estudiando la palabra de Dios. Ella sabe la manera que yo la trato a ella y a mi hijo. ¿Qué pensará ella de mí al verme parado aquí? ¿Será que ella está diciendo, hipócrita, lo que estás hablando allá no lo estás viviendo? ¿Para qué hablas? ¿Qué ganas con eso? Lo que sí estoy ganando es perder autoridad con mi esposa. ¿Pierdo yo autoridad con mi esposa? ¿Usted qué me habla? Usted es la cabeza de la casa, usted es el pastor de mi casa, usted no está sujeto a la palabra de Dios, no está estudiando la Biblia, no se está gozando en la palabra de Dios y viene aquí a exigir. ¿Qué va a exigir? Claro, Dios me manda a mi esposa que me respete. Gloria a Dios, porque eso tiene que hacer ella a pesar de lo que yo haga. Y de la misma manera que a mí me manda a amar a mi esposa a pesar de lo que ella haga. Pero eso pierdo yo autoridad en mi casa. Pierdo yo autoridad en la iglesia. Cuando no estoy viviendo la vida que Dios demanda de mí. Deleitarme en la palabra de Dios, en Dios Padre, en el Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo. Y pensaba en ejemplos de personas que sirvieron al Señor a pesar de las circunstancias. Y en Habacuc 3:17 al 19 dice que aunque la higuera no florezca, bueno, leámoslo, 3:17 al 19. A pesar de servir al Señor. Porque pensamos que servir al Señor es solamente si estamos bien. Pero el Señor me manda a servir a pesar de las circunstancias. Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den su mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales. En pocas palabras, cualquiera que sea la situación, voy a alabar a Dios solamente cuando dio o también cuando quitó. En la escasez o en la abundancia, ¿qué debemos hacer? Versículo 18. Con todo, a pesar de, yo me alegraré en el Señor, porque es el gozo que viene del Señor. Y ese gozo me lo quita el mundo, ese gozo me lo quitan las circunstancias, ese gozo no me lo quita nada, porque ese gozo me lo dio mi Señor, en permanecer en Él. Me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Versículo 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Y en mis alturas me hace andar. Jehová el Señor es mi fortaleza. A pesar de todo, gocémonos y alegrémonos en Él, porque este es el día que hizo Jehová. Tenemos el privilegio de servirle a Él. Pero pensaban también Hechos de los Apóstoles capítulo 5. Bueno, primero Hebreos 10:33. Pensando en la parte económica.
que muchas veces dejamos el servicio por la parte económica, por trabajos, por circunstancias. Dejamos de servir al Señor por escoger otras cosas. Hebreos capítulo 10, versículo 33. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, está hablando a la iglesia primitiva, cuando fueron perseguidos, cuando fueron golpeados en las plazas públicas, dice, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, estaban en circunstancias complejas, ¿y qué hacían ellos? Ayudaban a los que estaban en las mismas circunstancias, versículo 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, a pesar de las circunstancias. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Pero muchas veces nos baja el ánimo porque no tenemos esos bienes, porque no hay un trabajo, porque no hay algo sólido. Pero nos desenfocamos de nuestras vidas espirituales. Y él dice en la Escritura que ellos se gozaban de que perdieran sus bienes terrenales. Dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Vale la pena servir al Señor? ¿Trae gozo a nuestras vidas? Hechos 5:40. Se convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Entonces, estos apóstoles fueron azotados y fueron amenazados. ¿Qué era lo que ellos les decían? Les vamos a dejar en libertad, pero lo que tienen que hacer es no hablar en el nombre de Jesús, ni tampoco hablen de que ese Jesús al que ustedes predican resucitó entre los muertos. Omitan ese tema, salgan y no vamos a tener más problemas con ustedes. Pero si ustedes persisten en hacerlo, las circunstancias que les ocurrieron fueron complejas y difíciles, pero estuvieron dispuestos a pagar el precio. Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, de aquellos que les azotaron y les amenazaron, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de nuestro amado Señor. ¿Por qué salieron gozosos? ¿Cuál hubiera sido mi situación? Amenazado, golpeado, humillado, y gozarse en el nombre del Señor, porque es un gozo que ellos tenían de permanecer en el Espíritu Santo, en Dios, en su palabra, en el Señor Jesucristo. Un gozo que es fruto del Espíritu Santo. Versículo 42. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué hicieron? ¿Es justo obedecer a los hombres antes que a Dios? ¿Cuál es la respuesta? Esta es la respuesta. Ese es el mandamiento que ustedes nos están dando. Pero el mandamiento que Dios me está dando es que vaya ahí, hable al mundo que está muriendo sin Cristo de que hay un Salvador, de que hay esperanza, de que hay vida eterna. Ese es nuestro deber como iglesia hacerlo. Enseñar y predicar a Jesucristo, pero gozosos, gozosos en medio de las circunstancias, deleitándose. Primera de Pedro, hablando de las pruebas, capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro. Dice, amados,
No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Claro. Hombres que sirvieron al Señor a pesar de. Hoy no pasamos ese tipo de persecución aquí en esta ciudad, en esta cultura. Pero el enemigo ha cambiado, asimila los cambios y hoy nos ha dado una persecución diferente. ¿Qué tal si pensamos en el celular? ¿Cuánto tiempo paso en el celular? Y cambio la Biblia por el celular, por las redes sociales. Hoy estamos cómodos. Estamos en una muy buena ciudad donde conseguimos de todo, cerca todo. Si llueve no salimos. Estamos en una comodidad full. No hay persecución, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. No estamos dispuestos a congregarnos, cualquiera que sea la situación. Manos, si llueve, se lo aseguro que se reduce en un 50%. El tiempo de la reunión de oración es la reunión más menguada de la iglesia. ¿Será que no necesitamos de la oración? Escuchaba hablar un hermano la semana pasada, decía: hermano, ¿cuántos hogares habrán en la iglesia? Matrimonios. ¿Y cuántas personas de esas vienen a reuniones de parejas? Realmente muy pocas. ¿Y el resto qué? ¿Será que no necesitan? Decían, y nos ponemos a ver, y realmente los que menos vienen a parejas son los que tienen matrimonios más difíciles, con circunstancias complejas, enredados, agarrados por este mundo. ¿No se supone que debería ser lo contrario? Si yo estoy en una circunstancia difícil, busco. Si yo estoy en el barco y hay una marea fuerte, ¿qué debo hacer? ¿Me cruzo de brazos y me quedo en el centro del barco? Yo no me voy a caer, yo soy fuerte. O me agarrarían fuertemente de una varilla donde fuera sólido. Cuando no clamamos al Señor, cuando no buscamos su voluntad. Hoy no tenemos este tipo de persecución, pero estamos dispuestos a hacer muchísimo menos por el Señor. Hoy me está diciendo el Señor: quítese la cobija y levántese. Vaya, reúnase, congrégase. Hable a otros de Cristo. Sí, que no lo van a escuchar, que le van a decir, pero ¿qué estoy dispuesto a hacer por amor al Señor? Porque no hay ese gozo de permanecer en Él, de disfrutar las cosas de Dios, de deleitarme en hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta, ¿sí o no? Entonces, si la decisión que yo tomo, cualquiera que sea, si es la voluntad de Dios, ¿cuál es la consecuencia para esa decisión? La consecuencia para esa decisión, como es la voluntad de Dios, pues es buena, es agradable y perfecta. Si yo estoy sirviendo en el ministerio que el Señor tiene para que yo le sirva, voy a estar allí como deleitándome haciendo lo que Dios me ha dado que yo lo haga, no lo que yo pienso, no lo que me gusta, lo que Dios quiere que yo haga. El ministerio que recibí del Señor. Pablo dice: pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Pablo terminó su carrera con gozo porque puso sus ojos en el Señor Jesucristo, en servirle a Él, a la manera de Él.
Dice, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Pablo habla varias veces en Filipenses del gozo del Señor. Vayamos por un momento al capítulo 4, versículo 4 de Filipenses. A pesar de. Regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Cuando la situación esté bien, cuando haya abundancia, cuando estemos cómodos, cuando no tengamos problemas, cuando emocionalmente estemos a full. ¿O el mandamiento cuál es? Gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Gozaos en el Señor siempre. Y otra vez dice, ¿qué debemos hacer? Regocijaos. ¿Es un deleite servir al Señor? Manos, es un deleite servir al Señor. Pero cuando yo no lo hago en la voluntad de Dios, en las fuerzas de Dios, va a ser una carga. Y van a ser circunstancias adversas. Dice la Escritura que el creyente carnal inmaduro es la persona que genera en la iglesia local celos, iras, disensiones, la misma palabra para divisiones, pleitos entre nosotros, circunstancias. El creyente que va creciendo en su fe va edificando su vida en el Señor, gozándose en su Señor, y también va aportando a la iglesia local para una edificación, para que juntos como iglesia nos gocemos en servir a Cristo. ¿Gozo da servir a Cristo? Que ese sea la oración en este nuevo año. Y el Señor dice en 1 Corintios 15:58, que fue el versículo que tocó el hermano el viernes, y lo tocamos también el sábado en la mañana, pensando en la vida de Abraham, un hombre que se gozó en el Señor, que veía al Dios como ese todopoderoso, como el Dios altísimo, y que a ese Dios servía. Dice, así que hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre. ¿Creciendo en qué? Me parece interesante, creciendo en la obra del Señor. Eso nos habla de ministerio. Debemos crecer en la obra del Señor. Claro, debemos crecer como persona, claro, en el Señor sí, es el mandamiento. Pero aquí dice creciendo en la obra del Señor, en el ministerio, en el servicio. ¿En qué tiempo debemos crecer? Siempre. Pero es necesario permanecer firmes y constantes ¿en qué? En el gozo del Señor, en permanecer en Él, en su voluntad, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es. ¿Va a haber una recompensa? ¿Qué tanto será esta recompensa? Manos, es el Señor. Y si nosotros somos fieles en lo poco, ¿qué hará el Señor? Trabajaos para el Señor. Hebreos 6:10, que también lo tocó el hermano Byron el día viernes. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Porque Dios no es injusto. Si le servimos honestamente al Señor, con entrega, con fidelidad, con sujeción, con humildad, con mansedumbre, Él no es injusto para olvidar el trabajo de vuestra obra. Dios es fiel. Dios promete bendiciones, pero es necesario permanecer en Él. Que habéis mostrado hacia su nombre. Primeramente el amor a Cristo, deleitarme en Él, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Dice, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿A quién debo servir? ¿El ministerio es para mí o para servir a mis hermanos?
Dice primera de Pedro, no teniendo señorío de la grey, sino apacentándola con amor. El que quiera ser el primero será el siervo de todos, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Dice Pablo en la última carta que él escribe, 2 Timoteo, dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en este siglo presente y en el siglo venidero, en la vida venidera. Ejercítate en la piedad. La piedad es ser y hacer como Dios, porque tiene recompensa en esta vida presente y también en la venidera, cuando estemos en su presencia, deleitándonos, sirviendo al Señor. Y Josué dice, yo y mi casa, ¿es una decisión? ¿Alguien obligó a Josué a decir esas palabras? ¿O fue una realidad que él puso en el corazón? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero no tiene lógica que mi deseo, mi anhelo más ferviente sea que mi hijo sea un siervo de Cristo. Pero yo, quien soy su ejemplo ahora, no lo estoy haciendo. ¿Qué está viendo él en mí? Eso es ilógico. Yo como padre debo ir. Primero, yo no sé si eso le pasará a todos los padres, pero yo con mi hijo siempre me ha tocado ir adelante. Cuando fue a aprender a enseñarle a montar bicicleta, él me veía a mí y como lo que yo hacía, él seguía. A subirme a la montaña rusa, a gatear, al tobogán, absolutamente a todo. A mí me ha tocado ir adelante. Lo hago yo, le muestro, él me ve y luego me voy con él, nos tiramos juntos y ahí sí comienza él a tirarse solo. Quiero que mi familia sirva al Señor. ¿En dónde comienza? Mi corazón. Yo, Josué no dice mi casa servirá al Señor. Dice yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Hermanos, tenemos plena libertad para escoger el tipo de creyente que queremos ser. ¿Sí o no? ¿Quién nos va a obligar? Dijo alguien, dice, aquí le damos el almuerzo, aquí le damos la comida, pero las ganas sí no se las podemos dar. Y es cierto, le damos la comida, pero las ganas se las podemos dar. Las ganas tiene que ponerlas usted. Cómase ese almuerzo, porque si no, las ganas no. El ánimo sí, el deseo que sirvamos al Señor sí. Eclesiastés, finalmente el último versículo, Eclesiastés 2, versículos 10 y 11, pensando en la vida de un hombre que decidió darle rienda suelta a sus deseos, a sus apetitos, a su carne. Un hombre que decidió vivir su vida para él mismo, como Lot. Lot dice que él escogió la llanura y él escogió para sí. Abraham escogió servir al Señor. ¿Hubo diferencia? Pensamos en Lot y pensamos en Abraham y los ponemos a la misma altura espiritualmente. ¿O hay un ejemplo de un hombre de fe y otro ejemplo de un hombre que fue salvo porque Pedro nos lo dice? Y si no lo dijera ya, muy seguramente todos pensaríamos que Lot no es salvo. Dice Salomón ahí en Eclesiastés, dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Vivió conforme a lo que él quiso. No negó nada. Vivió su vida para él mismo, para sus deleites. Dice, ni aparté mi corazón de placer alguno. ¿Quiero servir al Señor? Es necesario estar dispuesto a renunciar a muchas cosas. A ser un hombre disciplinado. A ser un hombre a dejar malos hábitos y formar hábitos santos. A ser un hombre íntegro. A dejar pecado. A dejar la pereza. A dejar la envidia, a dejar la ira. Hay que estar dispuestos a levantarnos y sudar la camiseta. Decirle, Señor, yo quiero hacerlo, pero
¿Es fácil? No. Pero es un deleite, tiene recompensa. Dice, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Versículo 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. ¿Le costó trabajo hacer esas cosas? Se enfocó en él, en su vida, en la parte terrenal, en su trabajo. Le costó trabajo para hacerlas. Dice, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. ¿Cómo fue tu ministerio este año terminando? ¿Y cómo quieres que sea el del año entrante? ¿Quieres que sea diferente? ¿O estás contento como estás ahora? Tú decides. El ánimo es que sirvamos al Señor con integridad, juntos. Todas las cosas sean hechas en amor, sirviendo al Señor en el Espíritu Santo, con temor y temblor. Un hombre que dedicó su vida para él mismo. Esos 4 ejemplos que vimos en Filipenses capítulo 2, 4 hombres que dedicaron su vida no para sí mismos, sino para hacer la voluntad de Dios. Vimos que debemos permanecer en Él, gozarnos en Él. Vimos ejemplos de personas que a pesar de las circunstancias hicieron la voluntad de Dios. Vimos también la recompensa que Dios trae a los siervos fieles. Y finalmente vemos un ejemplo de un hombre que dedicó su vida a lo terrenal, a su propia vida. Y dice, estas cosas fueron sin provecho. Qué bueno que el deseo de nuestros corazones sea que este año nuevo que viene, sea que mi vida sea para provecho de la gloria de Dios. Una persona útil para el ministerio. Una persona que le dé la gloria y la honra al evangelio de la gracia de Dios, dice Pablo. Porque el propósito de Pablo era que su vida fuera útil para que el evangelio fuera exaltado, fuera predicado a las naciones. Padre, en esta hora damos gracias por tu preciosa bondad. Gracias por este año que termina, mi Señor, y hemos tenido el privilegio de estudiar tu palabra. Hemos tenido el privilegio de permanecer en ti. Gracias por esta preciosa familia en Cristo que nos has dado. Gracias porque hemos disfrutado de un año más de la comunión, del amor, el gozo, el servicio entre los hermanos. Gracias porque podemos ver una comunidad que quiere levantarse y que quiere hacer tu voluntad. Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias por este tiempo que nos has regalado de estudiarla, de escudriñarla. Te clamamos, Padre, que nos guíes a tener un corazón sensible para el servicio del año entrante, hacerlo con gozo, con temor y temblor. Padre, hoy te damos gracias por nuestro hermano Juan José, nuestra hermana Diana. Te clamamos por ellos, por su matrimonio, que más tarde nos vamos a deleitar con ellos. Y Padre, te clamamos que este hogar sea para la gloria tuya, de la misma manera clamando por nuestros matrimonios, por cada uno de los ministerios, por los niños, por los jóvenes, por parejas, por los varones, por mujeres, Padre. Clamamos por obreros para la mies, clamamos por corazones dispuestos a levantarnos y hacer tu obra, Padre, con temor y temblor, sabiendo que a ti te servimos, Padre, sabiendo que tú eres el que nos mandas, mi Señor, que estemos siempre gozosos, permaneciendo en tu obra, y recibiremos recompensa grande de parte de tu mano, Padre. Gracias por este tiempo y dejamos nuestras vidas delante de tu presencia en el nombre de mi Señor. Amén.